Hola Audio Lovers, soy Javier González y en este video vamos a descubrir juntos las 10 novedades más importantes que trajo la versión 5 de Studio One. Sobre todo la número 9, que es la que más me llamó la atención. Así que deja todo lo que estás haciendo, agarra algo para beber y ponte cómodo, que en este video verás cómo Studio One ha mejorado, pero drásticamente. Y todo para hacernos la vida mucho pero mucho más fácil a la hora de crear música. ¿Preparado? Ok, comenzamos. Ok, comencemos primeramente hablando de las escenas de mezcla. Una de las grandes ventajas que tenemos al mezclar música de forma digital es que es mucho más sencillo recordar las mezclas que hicimos y, entre comillas, recuperarlas, por así decirlo, si es que por alguna razón queremos volver atrás. Entonces, para poneros en contexto, lo que antes yo hacía, recuerdo en la tercera versión de Studio One ya, después de terminar la revisión de una mezcla, era guardar la sesión usando esta función llamada guardar como, para tener de nuevo una especie de copia de seguridad para poder mañana o pasado o cuando quiera comparar la mezcla anterior con la nueva y así estar seguro de que la mezcla iba bien y no a peor. Solamente que esta forma de trabajar tenía un pequeño defecto, y era que a medida tú ibas guardando estas copias, acababas teniendo de 3 a 4 archivos como mínimo o más de la misma canción. Y esto por supuesto no era lo óptimo ni tampoco muy intuitivo de trabajar que digamos. Luego en la versión 4 de Studio One recuerdo que se implementó una nueva forma de manejar esto y lo hicieron básicamente añadiendo esta nueva opción llamada guardar nueva versión, lo que ya nos permitía ir capturando determinados momentos de la sesión e ir almacenando todo el proceso de mezcla en, entre comillas, versiones, haciendo que sea mucho más fácil volver atrás en cualquier versión guardada. Pero en Studio One 5 ahora tenemos una nueva forma muchísimo más intuitiva de recordar mezclas. Y aquí es donde entran las escenas de mezcla. Ahora bien, las escenas de mezcla en realidad se parecen bastante a la función que teníamos antes de guardar nuevas versiones en Studio One 4. Solo que ahora estas versiones están incluidas dentro de la propia sesión que tengamos abierta, lo que nos permite, en primer lugar, tener estas versiones de una forma mucho más visual y, en segundo, poder cambiar y comparar entre estas versiones tan fácilmente como nunca antes. Por lo tanto, si ahora abrimos la consola de mezcla y hacemos clic en el tercer botón inferior izquierdo, justo debajo de la pestaña Instrumentos, tenemos ante nosotros una nueva pestaña exclusivamente para las escenas de mezcla. Y aquí, marcando estas casillas, le estaremos diciendo a Studio One lo que más nos interesa guardar de la sesión de mezcla actual para su posterior comparación. Entonces, aquí podemos elegir guardar la visibilidad, el volumen, toda la configuración de panorámica, los silencios, insertos, envíos, etcétera, etcétera. Ahora, una vez que hayamos marcado las opciones que nos interesan en esta pestaña, podemos continuar con nuestra mezcla con total normalidad. Y cuando llegue el momento de exportar, antes asegúrate de guardarlo como una escena de mezcla primeramente. ¿Cómo se hace esto? Sencillo, dentro de la propia pestaña de las escenas de mezcla veremos este símbolo más en la parte superior, donde al hacer clic encima verás esta ventana que te permite ponerle un nombre a la escena de mezcla y al presionar OK ya estará guardada. De esta manera, si mañana vuelves, abres la sesión y haces algunos cambios, por ejemplo, borras todos estos plugins en el canal de la voz y además bajas el volumen de la batería completa, no hay problema, puedes hacerlo porque siempre podrás comparar estos cambios con la mezcla anterior. Gracias de nuevo a las escenas de mezcla que se irán guardando en esta pequeña lista de aquí. Y con solo hacer doble clic encima de una mezcla, esta automáticamente se cargará. Pero siempre ten presente que los ajustes guardados dependerán exclusivamente de lo que tengas marcado aquí abajo en estas casillas, ¿ok? Hasta aquí todo bien, ¿no? Ahora, me gustaría comentarte otra forma de guardar escenas, pero en este caso no guardar toda la mezcla, sino solo el ajuste de uno o más canales en específico. Porque supongamos que el cliente te dice que le gustaban los plugins insertados en esta voz en la mezcla 1, pero que la batería ahora está sonando mucho mejor de volumen en la mezcla número 2.
Así que ya te imaginarás el lío que esto provocaba anteriormente, porque para tener nuevamente los plugins de la voz, teníamos que cargar la sesión en donde teníamos los plugins, copiar la cadena de plugins, cerrar la sesión, abrir la nueva mezcla e insertar estos plugins nuevamente. Por suerte, para solucionar esto ahora simplemente tenemos que primero marcar esta casilla llamada solo canales seleccionados y luego asegurarnos de estar en la mezcla 2 y tener seleccionado el canal de la voz en este caso, y ahora ya podemos hacer doble clic encima de la mezcla 1 y ¡boom! Ya tenemos los ajustes de la mezcla 1 solo en el canal de la voz y el volumen de la batería se mantuvo. ¿Qué te ha parecido? Suscríbete ahora. Así como lo has podido notar, mezclar ahora se ha vuelto mucho más fácil dentro de Studio One. Ahora bien, pasemos a la segunda gran novedad llamada bus de escucha o Listen Bus en inglés. Un bus de escucha básicamente sería como una segunda salida en la consola de mezcla. Una segunda salida maestra, que se puede usar para enviar la señal de la mezcla a diferentes ubicaciones. Por supuesto, esto solo se aplica si tenemos diferentes salidas y entradas en nuestra interfaz de audio, además del enrutamiento adecuado. Un caso muy común de utilizar esto sería enviar una copia de la mezcla a través del bus de escucha a la sala de control donde está el ingeniero y luego una mezcla separada a través de las salidas principales directamente a los auriculares del cantante o los músicos en la sala de grabación. Aquí lo realmente interesante es que con esto podemos hacer un solo de cualquier sonido y hacer que esta mezcla alterada, por así decirlo, sea enviada solamente a la sala de control a través de este bus de escucha, sin interferir en ningún momento a la mezcla principal que están escuchando los artistas dentro de la sala de grabación. ¿Me explico? Para ejemplificar mucho mejor esto, vamos a hacer una prueba. Primeramente hay que tener el bus de escucha habilitado y para hacerlo tenemos que hacer clic aquí en esta llave inglesa en la parte superior izquierda de la consola de mezcla y al ver esta ventana nos vamos a la parte inferior donde habilitaremos estas dos nuevas opciones relacionadas con el bus de escucha. Así que habilitamos el bus de escucha así como la opción de solo por el bus de escucha. Listo. Con esto, la primera opción lo que hizo fue agregar esta segunda salida que vemos ahora a la derecha de nuestra salida principal, llamada justamente bus de escucha. Mientras que la segunda opción es la que nos permite hacer el solo a cualquier canal en la consola y que esta fuente de audio se envíe al bus de escucha. Mientras que en la salida principal, todo sigue normal. Por lo tanto, una vez que ya tengas la salida bus de escucha por aquí, solo debes seleccionar la otra salida que tengas para escuchar lo que está pasando por aquí. Y dirás, ok Javi, ya lo entendí, pero ¿cómo esto podría ser útil en una mezcla o en una grabación? Bueno, normalmente un cantante siempre quiere grabar su voz escuchando la pista o instrumental de fondo, ¿no? Es lo más típico. Así que para él vamos a enviar lo que está pasando en la salida principal. Pero si nosotros en la sala de control queremos escuchar solamente la voz del cantante o del instrumentista para detectar, qué sé yo, cualquier defecto o detalle en la interpretación, entonces en ese caso podríamos asignar esta salida a nuestros altavoces principales en la sala de control y escucharlos a través del bus de escucha. En mi caso, como solamente tengo una salida en mi interfaz de audio, no veo más opciones que la única que tengo. Pero de nuevo, si tienes más salidas, aquí podrás seleccionar la que usas en tu sala de control. Y por cierto, si no sabes cómo configurar más salidas en tu interfaz de audio, que en tu caso sí las tienes, te recomiendo muchísimo ver este vídeo en donde cubro toda la configuración básica en cuanto a interfaces de audio. Así que, como decía, esto es muy útil para escuchar lo que realmente se está grabando con mucha más atención para así corregir errores y tener una mejor toma de grabación en tiempo real. Ahora,
La otra utilidad en cuanto a mezcla que tiene esta salida llamada bus de escucha es que, por ejemplo, podemos utilizar plugins de análisis de audio y calibración de salas. Porque, por ejemplo, si utilizas el ARC, un sistema completo de medición y corrección acústica con micrófonos y tal, podrías cargar ese plugin en esta salida y escuchar cómo esta afecta a tu mezcla y compararla luego con la mezcla original en la salida principal, que siempre se mantendrá original o sin ningún tipo de calibración. Interesante, ¿no? Ok, la tercera nueva característica lleva el nombre de envolventes de ganancia o clip gain envelopes en inglés. Esta función particularmente es muy útil a la hora de editar audio porque lo que básicamente hace es permitirnos ajustar la ganancia de una onda de audio de una forma súper fácil y muy eficiente. Por lo tanto, primeramente, para habilitar esta nueva función, debes hacer clic derecho sobre el audio que quieras editar y marcar esta casilla llamada justamente envolvente de ganancia. Y cuando hagas esto, verás que automáticamente aparece una línea en el centro de la onda de audio en cuestión. Así que ahora lo único que tienes que hacer es situar el cursor justo encima de esta línea y agregar puntos, haciendo un clic en las áreas que quieras ajustar la ganancia. Así que, por ejemplo, digamos que esta parte está un poco fuerte, así que para reducir el volumen solo de esta parte, agregaría un punto por aquí al comienzo y luego otro por aquí al final. Y llegados a este punto podría agregar un punto en el centro para subir la ganancia o para bajarla arrastrando este punto del centro hacia arriba o hacia abajo. Todo esto, por supuesto, sin tener que hacer ningún tipo de corte en el audio original. Ahora bien, esto realmente es extremadamente útil para un montón de casos diferentes. Esto ya queda a tu criterio y creatividad, ya que estamos hablando de una forma no destructiva de modificar la ganancia. Pero particularmente funciona bastante bien para ajustar el volumen de las voces, que suelen tener bastante dinámica, o en el caso de que no dispongas de un filtro anti-pop para contener las letras T, P o Z. Porque utilizando esto prácticamente lo tendrás resuelto. Ahora, un pequeño tip que te puedo recomendar para utilizar esto incluso mucho más rápido es seleccionar la herramienta Transformar que tenemos aquí arriba en el menú de herramientas principales y luego, una vez la tengamos activa, seleccionar la zona que queramos modificar dentro del audio, de esta manera, para que podamos ahora sí subir o bajar el volumen así de rápido, sin la necesidad de añadir, en este caso, ningún tipo de punto. El siguiente de la lista es el nuevo editor de partituras. Bueno, PreSonus en realidad siempre tuvo un programa aparte para la gestión de partituras llamado Notion, pero hasta la fecha nunca tuvimos la oportunidad de escribir partituras dentro del propio Studio One. Pero ahora sí que podemos hacerlo. Así que para abrir una nueva ventana de notación musical, simplemente hay que abrir una pista MIDI y luego agregar un evento MIDI dentro de esta pista. Ok, entonces si ahora entramos a la vista de piano del evento, para poder acceder a la vista de partituras que estamos viendo ahora en MIDI, solo hay que hacer clic en este icono con forma de clave de sol situado en la parte superior izquierda de esta ventana. Y ¡boom! Ahora, lo realmente increíble es que ahora podríamos trabajar exclusivamente dentro de esta página, añadiendo notas desde aquí arriba o sus modificadores cogiendo las opciones de aquí a la izquierda. O también podrías editar tus MIDIs como siempre lo has hecho en la vista de piano y luego volver a esta página para ver esos arreglos reflejados en una partitura. Por lo tanto, estoy seguro que esta opción es extremadamente útil para todo aquel que le guste componer música con instrumentos virtuales y que también pueda tener estas ideas reflejadas en una página de partituras instantáneamente para tener un control total de la composición. Y por último, quiero agradecer a PreSonus por incluir esta función en la última actualización, porque ahora ya podemos imprimir o guardar esta partitura en un archivo PDF, por si quisiéramos pasárselas a un músico o registrar nuestras obras con alguna entidad que nos lo solicite. Ahora, la quinta novedad, algo un poco más pequeña, pero que muchos agradecerán, es que todos los instrumentos nativos de Studio One han pasado por un lavado de cara y se han puesto al día en cuanto a diseño y estética.
así como también han añadido algunas nuevas funciones en cada plugin en particular. Ahora, en este vídeo, por supuesto, no voy a hablar de todas porque se haría muy largo, o mejor déjame en los comentarios si te gustaría ver un vídeo exclusivo hablando sobre esto. Pero si abro, por ejemplo, el ya clásico Pro EQ y el limitador, por ejemplo, notarás rápidamente que tienen primeramente un aspecto mucho mejor y que además cada perilla está mucho mejor ubicada dentro de la interfaz con el objetivo de que todo tenga más sentido. Como ya mencioné, algunos plugins tendrán nuevas funciones, como por ejemplo este Pro EQ, que ahora incluye la posibilidad de habilitar o deshabilitar la fase lineal de los cortes de graves o low cuts, así como medidores de entrada y salida en ambos lados respectivamente. Por lo tanto, como ya dije, esto quizás tenga poco impacto en tus producciones, pero es bueno saber que estos plugins nativos ahora lucen mucho mejor. Otra de las mejoras en esta versión 5 de Studio One son los nuevos canales auxiliares. Ahora bien, el término canal auxiliar, por supuesto, no es nada nuevo en el mundo del audio, pero sí que lo son de alguna manera en el mundo del nuevo Studio One 5. Bueno, en realidad hasta ahora nunca tuvimos la necesidad de utilizar canales auxiliares porque Studio One en su lugar utiliza un sistema de autobuses que nos hace la vida mucho más sencilla. Porque en la mayoría de los otros programas de audio, si quisieras agrupar o juntar un grupo de canales para controlarlos a todos desde un único canal, para por ejemplo procesar todos estos canales desde nuevamente un único canal, primeramente para hacer esto hay que crear un canal auxiliar y luego utilizar buses para dirigir estos canales hacia ese canal auxiliar. Pero esto en Studio One no funciona así, porque siempre que deseemos agrupar varios canales dentro de un solo canal, solo hay que seleccionar los canales deseados, hacer clic derecho y elegir esta opción llamada agregar bus a canales seleccionados. Y boom, Studio One automáticamente realiza todo ese proceso tedioso internamente para devolvernos la salida final de este grupo de canales en un único canal llamado oportunamente canal de bus. Y si quieres profundizar más sobre esto, mira este vídeo. Ahora bien, este canal técnicamente en realidad debería llamarse canal auxiliar, ¿ok? Pero a diferencia de un canal auxiliar tradicional, este canal no permite agregar entradas desde tu interfaz de audio como lo podemos ver por aquí. Y dirás, ¿por qué ocurre esto? Porque la entrada de este canal solo puede venir únicamente y estrictamente de los sonidos que conforman o están dirigidos a este canal de bus. ¿Me explico? Que en este caso la entrada provendría de estos canales de batería que acabo de redireccionar. Así que ahora en Studio One 5 lo que han añadido es un canal auxiliar tradicional. Y déjame mostrarte cómo funciona. Primeramente, para crear un nuevo canal auxiliar solo hay que hacer clic derecho sobre cualquier zona dentro de la consola de mezcla y luego seleccionar esta opción llamada agregar canal auxiliar. Una vez hecho esto, se creará un canal auxiliar y listo para usarse. Y uno de los casos o motivos realmente útiles para utilizar un canal auxiliar sería, por ejemplo, cuando quieres conectar una fuente de audio externa dentro de la consola de mezcla de Studio One sin tener que saturar tu sesión de pistas aquí arriba en la zona de arreglos. Así que para esto solo hay que crear un canal auxiliar, como ya te lo he mostrado, conectar tu fuente de audio externa a tu interfaz de audio y luego en la entrada de este canal auxiliar seleccionar la entrada en la que este esté conectado y listo. Incluso podríamos mezclarlo añadiendo algunos plugins desde aquí arriba. Ahora bien, hay que decir que estos canales auxiliares de ninguna manera reemplazarán a los viejos canales de bus que ya teníamos en Studio One, porque su configuración sigue siendo mucho más fácil e intuitiva de manejar. Así que en realidad estos canales auxiliares, como ya lo mencioné, están enfocados para poder, entre comillas, enrutar todo tipo de fuentes de audio externas y esto podría ser muy útil para determinados casos. Porque otra forma inteligente de utilizar estos canales auxiliares sería, por ejemplo, mapearlos directamente como instrumentos MIDI externos, como por ejemplo sintetizadores o estaciones de control, lo que significa que ya no hay que hacer secuencias en una pista y grabar en otra, lo que también significa, por supuesto, que una vez que lo tengas todo mapeado y configurado, tienes la opción de guardar este instrumento externo dentro de la carpeta de dispositivos externos y acceder a ella en cualquier momento.
Por lo tanto, cuando ya tengas todo configurado y guardado, podemos ir a esta carpeta llamada Instrumentos externos y luego arrastrar y soltar cualquier dispositivo externo dentro de la zona de arreglos, y cuando hagamos esto, Studio One creará automáticamente una pista MIDI y un canal auxiliar mapeado, y podrás utilizar tus dispositivos externos como sintetizadores o estaciones de trabajo tan fácil como lo es utilizar plugins. Ahora bien, yo en realidad no tengo ningún dispositivo externo ahora mismo, si no te lo mostraba con ejemplos prácticos, pero si estás interesado en el tema, te dejo algunos enlaces en la descripción y en los comentarios de este vídeo, algunos vídeos tutoriales que he encontrado en YouTube en donde enseñan a configurar esto con mucho más detalle. Ok, la séptima novedad sería la nueva ventana de marcadores. Esta realmente es otra característica pequeña y que personalmente no uso mucho, pero si eres de los que usa marcadores, esto definitivamente te interesa. Ahora, en versiones anteriores de Studio One ya teníamos esta pista de arreglos por aquí arriba, la cual sirve para dividir diferentes zonas de la sesión, y siempre que tengamos esta pista seleccionada y hagamos clic en el inspector, veríamos esta columna que nos mostraría todas las partes de la canción, o incluso desde aquí arriba podríamos agregar o quitar partes si quisiéramos. Bueno, ahora en Studio One 5 continuamos teniendo esta opción, pero además tenemos lo mismo para los marcadores, la regla, los acordes, la tonalidad y el tempo. Todo agregado aquí en esta visibilidad global de pista. Si hacemos clic aquí, veremos cómo se despliega esta lista de opciones. Así que para verla solo hay que hacer clic en la pista de marcadores, por ejemplo, y dentro del inspector tendremos la misma columna que teníamos para la pista de arreglos, donde por supuesto también podrás agregar o reorganizar tus marcadores como mejor te parezca. Ok, la siguiente mejora que tenemos es la de Key Switches o variaciones de sonido. Y como todos sabemos, ahí afuera tenemos miles de instrumentos virtuales para elegir, y muchos de ellos, especialmente los instrumentos de orquesta y tal, incluyen diferentes tipos de modulaciones llamadas Key Switches. Pero, ¿qué son las Key Switches exactamente? Bueno, básicamente un instrumento que las contenga significa que podrás intercambiar entre diferentes expresiones o articulaciones dentro de ese instrumento para lograr una interpretación mucho más, entre comillas, real y dinámica. Por lo tanto, utilizar las key switches o variaciones de sonido te permite, por poner un ejemplo, en una trompeta, tocar notas legato y luego pasar a notas staccato. Ahora bien, estas key switches generalmente vienen asignadas a determinadas teclas del piano, por lo que podrás fácilmente ir intercambiando entre ellas durante una interpretación en vivo. O por otra parte, si estás programando un instrumento virtual, antes teníamos que ir a la parte inferior de la vista de piano e insertar una nota por aquí para activar cierto tipo de articulación. Ahora, particularmente no tenía nada en contra de la forma en que se solía manejar esto hasta ahora, pero en Studio One 5 tenemos una nueva forma de trabajar con las key switches, y realmente ahora es mucho más fácil. Así que la nueva forma de trabajar con ellas es utilizando la nueva pestaña llamada Variaciones de sonido. Y para abrir esta ventana, primeramente debes tener cargado un instrumento virtual, que por cierto, muy importante, contenga key switches dentro de su programación. Luego abrir la vista de piano y hacer un clic en este símbolo más que está aquí en la esquina inferior izquierda de la vista de piano para abrir los controles de interpretación. Y por cierto, ya hablamos de esta zona completa dentro del curso de Studio One. Te dejo el vídeo por aquí. Porque aquí, como ya sabes, si has hecho el curso, podíamos modificar la modulación, el velocity, entre otras cosas. Pero ahora verás que tenemos esta nueva opción llamada variaciones de sonido. Por lo tanto, en lugar de tener que ir al final de la vista de piano y programar diferentes notas ahí, ahora eso se puede hacer de forma mucho más cómoda dentro de esta pestaña de variaciones de sonido. Pero veamos un ejemplo de cómo usar esto. Aquí ahora mismo tengo unos cuantos acordes que provienen del Prison XT, un preset llamado Nylon Guitar Full. Vamos a escuchar cómo suena así natural, sin cambios.
Así que ahora mismo cada acorde está sonando de forma abierta y sostenida. Pero si quisiera cambiar la forma en la que se tocan las cuerdas, solo tendría que ir primeramente a la pestaña de variaciones de sonido, hacer doble clic aquí y seleccionar una nueva expresión. Por ejemplo, voy a seleccionar esta llamada deaths, que significa muertas, supongo. Vemos que se crea una barra por aquí y ahora si le damos al play sonaría así. Bien, incluso podría mezclar las interpretaciones añadiendo otra expresión al final. Para esto doble clic otra vez y esta vez voy a elegir la opción de Slides. Y situémosla más o menos por aquí. Escuchemos. Así que por supuesto tú podrías seguir utilizando la antigua forma que teníamos de utilizar las variaciones de sonido o utilizar esta nueva opción para ir mucho más rápido. Y la última gran novedad de Studio One 5, pero no por ello menos importante, es la página Show. Y esta es probablemente la más notable que añadieron los chicos de Presonus. Pero esta página es algo extensa para tratarla en un solo vídeo, pero te voy a dar una descripción bastante general rápidamente. Esto es muy similar a lo que hay en Logic con la función llamada Main Stage, que por cierto quiero aprovechar y deciros que estoy pensando hacer un curso completo para principiantes de Logic, debido a que después del curso de Studio One mucha gente me ha escrito al correo pidiéndome un curso de Ableton, FL Studio, Pro Tools y Logic, siendo este último el más solicitado. Así que me gustaría que me dijeras en los comentarios si te apetece la idea. Pero bueno, que me lío. Decía que esto se parece mucho a lo que hay en Logic, una función que te permite crear tu música totalmente en vivo ahí sobre la marcha. Como tan de moda está ahora crear música con grandes artistas utilizando este método de composición como lo hace FKJ o Tame Impala. Ok, que me lío nuevamente. ¿Cómo llegamos a la página Show? Bueno, hay un par de formas de hacerlo. Podríamos ir a la página de inicio y una vez aquí simplemente seleccionamos esta nueva opción llamada Nueva Actuación y te llevará a esa página. O en cambio, si ya estabas trabajando en una sesión en la página Canción, puedes ir a la esquina superior derecha y hacer clic aquí donde dice Actuación. Y una vez hagamos esto, aparecerá ante nosotros una ventana que nos dará muchas opciones de plantillas. Pero para este vídeo voy a crear una actuación vacía. Y ya estamos dentro. Una vez aquí notarás que el diseño se conforma de 3 diferentes partes. La primera, la zona de lista, que es donde estarán todas tus pistas e incluso podrías rellenar algo de información sobre el artista y el lugar del show. La segunda, la zona de reproductores, de la cual hablaremos en un momento. Y por último, la zona del secuenciador. Pero, ¿cómo funciona realmente la página Show? Bueno, tú puedes agregar pistas en esta primera zona llamada lista, haciendo clic en este pequeño símbolo más, y luego puedes darle el nombre que tú quieras haciendo doble clic encima del nombre. Yo voy a llamarlo Track 1. Y aquí a la derecha, en la zona del secuenciador, verás que también se rellena con un color que también podemos cambiar haciendo clic aquí. Ahora, en la zona de lista, si le das un clic a este símbolo de aquí, podrás elegir si quieres que esta pista cuando llegue al final pare, o continúe, o que se convierta en un loop. Bueno, una vez que tengas todas tus pistas cargadas en la zona de lista, el siguiente paso es agregar lo que Presonus está llamando ahora mismo como reproductores. ¿Ok? Y para agregar reproductores también hay que hacer clic en este símbolo más y en esta nueva ventana que nos aparece podemos elegir si será una pista de acompañamiento, un instrumento real o un instrumento virtual que ya posees. Además, podemos asignar macros a diferentes controles y faders en nuestro controlador MIDI, para que puedas usarlo como un instrumento durante la actuación en vivo. Y para comenzar con el show, cuando ya tengas todo configurado, solo tienes que ir a la parte superior de aquí y hacer clic donde dice Realizar. Y ¡boom! Comenzar la canción. Bueno, personalmente yo no hago shows, pero los artistas con los que trabajo sí lo hacen. O al menos lo hacían antes de la pandemia. Y lo que realmente me emociona de esta función como productor es que siempre y cuando el artista con el que estoy trabajando también utilice Studio One, en ese caso podría prepararle muy fácilmente una versión entre comillas show de la canción que estuvimos trabajando juntos en el estudio. Y que el artista o grupo pueda llevar esta versión cuando estén de gira y utilizarla para interpretar la canción que hicimos en vivo.
¿Y cómo se hace eso? Pues muy sencillo, consiste en exportar una canción o partes de ella a la página Show directamente desde la propia página canción, ya que todo está integrado dentro de Studio One, tal como lo vimos que ocurre en este vídeo, entre la página canción y proyecto. Bueno, te lo muestro. Primeramente, obviamente tienes que abrir la sesión en la página canción y luego ir al menú superior de aquí donde dice canción y luego ir a añadir para actuación. Le das aquí y listo. Bueno, estas son las principales novedades de Studio One 5, pero hay un par de menciones honoríficas. Número 1, Studio One ahora se puede controlar o vincular a dispositivos externos usando código de tiempo MIDI. Y número 2, ahora tenemos soporte para Melodyne 5, lo cual es genial porque como sabemos Studio One 5 es uno de los programas de audio que mejor integración tiene con Melodyne, por lo que es muy bueno saber que la última versión de Melodyne 5 es totalmente compatible con la DAW. Y número 3, Studio One ahora ya no requiere ningún complemento adicional o comprar plugins de terceros que funcionen con él, ya que todo ya viene incluido de forma nativa con tu compra. Y por último, ahora existe algo llamado Presonus Sphere, de lo cual ya hablé en este vídeo, que es donde por una cuota mensual Presonus te da acceso a un montón de servicios, incluido muy importante la versión profesional de Studio One 5, con todos sus plugins y sonidos, almacenamiento en la nube e incluso una red social de colaboración entre todos los usuarios de Studio One. Todo esto por una tarifa mínima mensual. Ok, en mi opinión, Studio One 5 trajo un montón de nuevas características e incorporaciones y tengo que confesar que con la versión 5 todavía personalmente no me atreví a dar el salto, ya que sentía que podría haber sido mucho mejor desde mi punto de vista como productor. Pero con la versión 5.2 sí que hicieron una gran actualización, ya que escucharon a la comunidad de usuarios e implementaron un montón de cosas muy útiles a la hora de trabajar. Y personalmente estoy muy feliz porque sé que todas estas actualizaciones fueron tomadas e inspiradas de lo que se pedía en la comunidad de usuarios de Studio One. Pero ¿qué hay de ti? Dime qué piensas de esta actualización. ¿Crees que vale la pena? ¿La vas a comprar? Si la respuesta es un sí, cuéntame cuáles son las características que más te gustaron y te convencieron en los comentarios. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya sido útil. Si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Javier González, mira este otro vídeo y suscríbete para más vídeos. Hasta la próxima.